Bienvenidos, nos encontramos nuevamente en estos micros culturales del episodio cultural y en esta ocasión trataremos un tema vinculado a la historia argentina, el fraude electoral y los mecanismos institucionales que se instrumentaron para poder resolver dicho mecanismo fraudulento, es decir, la ley Sáenz Peña. Pero antes nos tenemos que remontar a cuándo es el origen y la instalación de ese mecanismo fraudulento. Para eso tenemos que concentrarnos en un grupo económico y en un grupo político que es la oligarquía. ¿Qué es la oligarquía? ¿Qué fue la oligarquía a fines del siglo XIX en la Argentina? Era un grupo económico que a su vez tenía el control político. Ambas tenencias, la del control económico y el control político, le permitió a ese grupo de poder, que era una minoría, establecer un sistema económico y un modelo económico que se llama modelo agroexportador. El modelo agroexportador es con lo que se incorpora a la Argentina en la División Internacional del Trabajo como proveedor de materias primas. Pero para poder garantizar eso necesitaban el control político, aquel control que le permitía sancionar las leyes, poder establecer cuáles eran los mecanismos jurídicos que permitía el desarrollo de ese modelo y el mecanismo económico. Para poder tener el control político, tanto de los poderes ejecutivo como las distintas cámaras del poder legislativo, fue necesario instrumentar el fraude. El fraude básicamente consistió en instalar mecanismos que establecieran el acceso de ellos al poder. Tengamos en cuenta que en esa época el voto era cantado y generaba determinadas rispideces. A modo de ejemplo, para expresar cómo se desarrollaba el fraude, tomaremos del cine. El cine siempre nos nutre, nos permite representar aquellas instancias del pasado y ponerlas en imágenes. Como bien dije, tomaremos del cine, de una película Juan Moreira, del prestigioso director argentino Leonardo Fabio, del año 1973. Los dejo con las imágenes. Oiga, usted me votó 2 veces, ¿o no? A mí no. Gracias, De la Fuente por el comité. De la Fuente por la capitana. ¿Usted por quién votó? Por el comité. Anote pues. ¿Por qué? ¿Qué puso ahí? Mirá, Anote bien, carajo. Correa por la parroquia. Correa, y la quinal de la noche, carajo. Gracias. Por el comité. Jorge Rucó por la parroquia. ¿Quién votó vos? Jorge Rucó por la parroquia. Rossi por el comité. Guillermo Darío por la parroquia. ¿Y vos por quién? Ya dijo por quién vota, hombre. ¿A quién vota vos? Por la parroquia. ¿Vos no ibas a votar por el comité? Anóteme por el comité, carajo. No me confunda la gente, Pero que carajo. tanto flujo perfecto, mierda.
Como pudimos observar en el fragmento de la película de Leonardo Fabio, Juan Moreira, había dos facciones que detentaban el control de la mesa electoral, porque la violencia era patrimonio del régimen oligárquico. Aquel que pudiera tener el control de la mesa tenía el control del acta electoral. Aquel que pudiera tener el control del acta electoral podía digitar cuál era el candidato que ganaba. Estas instancias se mantuvieron hasta comienzos del siglo XX, pero comenzaron a ser también cuestionadas por otros sectores. Por ejemplo, la Unión Cívica Radical, los radicales, que desde 1890 comenzaron ya a cuestionar este régimen fraudulento que mantenía a la oligarquía en su poder. Esta instancia no solo fue observada por la UCR, sino que para el año 1912, el por aquel entonces presidente Roque Sáenz Peña, también miembro de la oligarquía, decide llevar adelante una serie de reformas. Reformas electorales que tenían como objetivo apaciguar la violencia. Las reformas las podemos sintetizar en lo que conocemos como la ley Sáenz Peña. Y básicamente son estos los puntos que establece la nueva ley. Bien, hablamos de sufragio universal, pero universal solo para los hombres mayores de 18 años, la creación del cuarto oscuro con el objetivo de poder tener el voto secreto y de esa manera poder romper esta estrategia del fraude. ¿Cuáles fueron las consecuencias establecidas una vez de que se produce la puesta en práctica de la ley Sáenz Peña? En el año 1914 gana la UCR en las elecciones legislativas a nivel nacional y en el año 1916 el radicalismo accede al poder de la mano de Irigoyen. Pero esa es otra historia, es la historia de las presidencias radicales entre 1916 y 1930, que seguro me van a acompañar cuando las explique en otro capítulo de el episodio cultural. Muchísimas gracias.